14 al 15 así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Y tú le herirás, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Oremos. Amado Padre, gracias porque sabemos que tú eres quien le da sentido, razón de ser y significación, Señor, a esta reunión. Buen Espíritu Santo, te pedimos que nos convences de pecado, justicia y juicio para entender un poco más de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la doctrina cristiana. Y gracias porque hoy se escribe un poco más de tu palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta es la primera profecía de la natividad de Cristo entre nosotros. Cuando el Padre le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, estaba haciendo alusión a que el día que María diera a luz al niño en Belén, entonces se cumpliría esa situación de que la simiente de la mujer heriría el ministerio de la serpiente antigua en la cabeza, que es una herida de muerte, profetizando también sobre la cruz. Es increíble que en 2 renglones haya tanto material teológico. Sí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de Belén, está hablando de Emanuel, está hablando del nacimiento de Jesús. Y esta te herirá en la cabeza cuando esté muriendo en la cruz. ¿Quién? La simiente de María. ¿Quién? Jesucristo, que nació de María. Y tú le herirás en el calcañar, un golpecito bajo, y no pasará nada. Por eso, desde Génesis hasta Apocalipsis corre semejante principio. Demos clic, por favor. Permítame seguir introduciendo. Israel esperó 400 años la llegada del niño redentor de una virgen, como lo afirmaba la profecía de Isaías. Fueron más o menos unos 10 generaciones. Demos clic, 10 generaciones de judíos hebreos que estaban esperando, guardando esa esperanza de redención, hasta que el ángel Gabriel le habló a una mujer llamada María y le confirió semejante bendición. Son los evangelistas Mateo y Lucas los que describen tan majestuoso cumplimiento de dicha profecía en Belén, cerca de Jerusalén, donde las huestes celestiales, como cantábamos ahora, se unieron con los huestes terrenales para celebrar la llegada de Emanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Denle ese aplauso al Señor. Muy bien. Parece ser que es el texto donde la bóveda celeste se abre y aparece los ángeles y aparece el tercer cielo, porque el primer cielo son nuestras nubes donde respiramos, capa de ozono, etcétera. El segundo cielo donde están las estrellas celestes, los planetas, el cosmos. Y el tercer cielo, el trono de Dios. Y se abre la bóveda celeste y los pastores pueden ver ese coro celestial unirse con el coro de los pastores y cantar: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Fue glorioso, fue grande, fue épico, pero la serpiente antigua se las arregló para sabotear, boicotear y estropear el verdadero significado de la Navidad mesiánica. No tengamos temor del concepto mesiánico, que significa en hebreo salvación. Sí, la natividad de salvación entre los seres humanos. Hoy podemos recuperar una tradición tan importante para la cosmovisión del cristianismo actual como una gran necesidad relevante, necesaria.
Yo espero que mientras voy disertando sobre el tema, nos preguntemos qué iglesia le vamos a heredar a estos niños que pasaron a esas clases. ¿Qué iglesia, qué cultura religiosa le vamos a entregar a esos adolescentes? Colombia va a cumplir el 15 de marzo del próximo año 200 años de evangelización colombiana entre nosotros. Su Majestad, muchas gracias. Muy amable, gracias. 5 generaciones vamos a cumplir. Se cuenta socialmente que una generación son 40 años. El otro año, 15 de marzo de 1825, hace 200 años, llegó el evangelio a Colombia, el evangelio trinitario, la otra parte del evangelio. Estos niños, estos adolescentes que pasaron ahí son la generación del 2020-25 a 2065. Y de ellos saldrá la 7ª generación que va hasta el 2105. Y créame, iglesia, en esas 2 generaciones creo que se van a desarrollar todas las gestas de últimos tiempos. Esa es una gran realidad. Muy bien, dejando allí nuestra introducción, entremos en materia. Primer punto, la Navidad de Emanuel profetizada. Y lo vamos a ver en 3 áreas: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la tradición hebrea. Dice Isaías 9, 6 al 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites, porque llegará hasta las mismas iglesias de la estrella en Antioquía, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y perdónenme leer esto parafraseado como lo debieron de haber traducido Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera: porque a Jehová de los ejércitos le dio la gana de hacer esto, y punto. Casi es que se traduce eso. Lo que pasa es que Casiodoro y Cipriano de Valera trataban de poner las cosas más suavecitas para que no sonaran muy fuertes. No, lo que dice ahí es: porque a Jehová le dio la gana, y punto. ¿Y qué brazo de hombre va a evitar eso? Son más de 300 profecías que el Antiguo Testamento relaciona de Jesucristo con su cumplimiento, con Cristo entre nosotros. Esto lo afirma el doctor y científico Josh McDowell en su libro Evidencias que exigen un veredicto, donde las que hablan del nacimiento de Cristo entre nosotros no son pocas. Son muchas las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen entre nosotros. Les voy a colocar este ejemplo. Cuando los ángeles le dicen a los pastores: esto os servirá por señal, hallaréis al niño recostado con pañales en un pesebre. ¿Sí? Resulta que cuando las familias estaban preparando su tiempo de disfrutar en el mes de abril, su salida de Egipto, preparaban todo para que se conmemorara y se recordara semejante acontecimiento tan apoteósico para Israel. Esa bendición, esa gratitud, esa alegría porque el Señor les sacó de Egipto. Entonces, preparando todo este material, las familias cuidaban sus corderitos, sus cabritas, sus animalitos, a ver cuál de ellos era perfecto. Y cuando aparecía un animalito de estos, un corderito, se lo llevaban a los levitas, y los levitas inmediatamente envolvían ese animalito en pañales y preparaban unas rocas muy finas y las acolchonaban con heno para acostar ese animalito ahí, porque era el animalito que iba a ser sacrificado en semejante fiesta del mes de abril, celebrando la salida de una nación desde Egipto para Israel. Esa es una de las tantas profecías. Por eso los pastores, cuando escuchan los ángeles, dicen: entonces lo que nos están diciendo fue que nació Emanuel, Dios con nosotros, nació Jesucristo entre nosotros. Y pudiera citar muchas más profecías, pero el tiempo no nos da. Hablemos del Nuevo Testamento. Lucas 2, 8 al 14. Había pastores en la misma región
que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Les ubico un poquito en contexto. Se está refiriendo al mes de octubre. Se está refiriendo a un mes donde comenzaba el clima frío, la temporada invernal. Octubre, noviembre, diciembre y parte de enero era invierno, y todavía es invierno en estas tierras asiáticas de Asia Menor. Y los pastores encendían fogatas para calentar un poco sus corderos y a ellos mismos. Y están en ese momento, dicen los que han estado en Israel en estas fiestas, que es como si el cielo dejara caer estrellas sobre la tierra, porque son muchas las fogaticas que encienden los pastores. Está de noche, y aquí se les presentó a los pastores un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor, hermanos, como la profecía de Ezequiel, como la visión de Juan con Apocalipsis. La gloria del Señor. No estamos hablando de cualquier señal. Claro, es normal que ellos hayan tenido ¿qué? Gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy evangelus. La primera vez que aparece la palabra evangelio en el Nuevo Testamento es aquí. Os doy buenas nuevas de salvación. Se traduce: os presento el evangelio entre vosotros. Vayan atando cabos, porque el enemigo saboteó las fiestas de la Navidad y nos distrajo y nos dijo: no la celebren, peleen, agárrense, mechonecen, pero no celebren la Navidad, porque celebrar la Navidad es celebrar la llegada del evangelio entre nosotros. Las buenas nuevas de salvación, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es otra profecía del Antiguo Testamento. Belén, esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, como el cordero preparado para la Pascua. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: solo aparece en la Biblia una vez, en este relato, una situación de esas, en ninguna otra. Eso nos debe de llevar a que llama la atención. ¿Y qué cantaban? Si nosotros sonábamos ahorita apoteósicos, inmarcesibles, que parecía un pedacito de cielo aquí. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 400 años los israelitas esperando esto. Las ansias, la necesidad es casi imposible de describir. Es como nosotros esperando a nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos donde hay tanta maldad, y anhelamos que el Señor venga para que ponga todo esto en orden. El Evangelio de Mateo, escrito por un recaudador de impuestos que era judío, da testimonio de los hechos poderosos del nacimiento de Cristo. El Evangelio de Mateo es el evangelio que más cita el Antiguo Testamento. Y era un recaudador, era un tipo pensante, era un matemático, que son fríos calculadores y a lo que van. Muy interesante eso. Y a eso agreguémosle que Lucas, un médico cirujano, posiblemente griego, describe con detalles la llegada de las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad, donde su principal testigo fue la misma Virgen María. Y he aquí, ella guardaba muchas cosas en su corazón que no me las quiso decir. Paralelamente a Lucas, escribe un romano llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo escribe entre el 37 y el 100 después de Cristo, y todos los historiadores ateos y no ateos dan fe de que Flavio Josefo existió y que lo que escribió es verdad. ¿Y por qué muchos ponen en duda el testimonio, la palabra y la escritura de Lucas, si es de la misma época y era un profesional cirujano? Se han encontrado en las excavaciones arqueológicas bisturís que son idénticos a los que se usan hoy para las cirugías. Lo único que cambia es el mango de agarre.
En esa época madera, ahora acero. Pero Lucas era un profesional. Lucas no se iba a poner a escribir un libro de semejante talla si fuera mentiras. Es increíble, pero estoy tratando de convencer una preciosa iglesia evangélica de que tanto Antiguo como Nuevo Testamento profetizan de la llegada de Jesús entre nosotros, y son conceptos que hay que reafirmar, porque nosotros muchas veces somos creyentes o cristianos de inercia, por impulso, porque vengo de una familia que es así, porque tengo que darle gusto a mi cónyuge, pero no por convicción. Nuestro evangelio, nuestra doctrina, nuestra historia es veraz, es creíble, es afirmable, es investigable. Usted y yo no estamos en una secta, no estamos en un invento. Usted y yo somos fruto de esas primeras comunidades que nacieron de labios de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Y por tercero, tradición hebrea. Otro argumento que nos demuestra que nuestro Señor nació entre nosotros. Alguno dirá: yo no creo en Israel. Pues mire las noticias para que vea que ahí está boleando plomo parejo. Y eso es parte de lo que está sucediendo con Israel. Israel hoy está entre nosotros haciendo lo que hace para que el mundo sepa que también Dios existe y que Israel sigue siendo la niña de los ojos del Padre eterno. Denle la gloria a Dios, no se me duerma. Lo bueno de este calorcito es que uno empieza como a... No, ánimo. Resulta y acontece que tradicionalmente la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta de los hebreos, que se celebraba en octubre, ¿sí?, con la celebración de la fiesta de las luces, cerraba el ciclo litúrgico Israel, y lo que celebraban era: coronamos las últimas siembras y recolectas, y tenemos vino, y tenemos cebada, y tenemos trigo, tenemos comida, gocémonos y alegrémonos. Y resulta que una de las subfiestas dentro de los tabernáculos, que es lo que celebran en octubre en Israel, y es que ellos se salen de sus cómodas casas y construyen unos tabernáculos pequeños con un orificio, como cuando acampamos, y cogen a la carpa y le hacen un roto arriba para mirar hacia el cielo. Así celebran los hebreos los tabernáculos, y es para recordar que el Señor nos tuvo en el desierto, pero fue nuestro sustento todo el tiempo, y teníamos que mirar hacia el cielo para que nos diera el maná, para que nos diera todo. Y una de las fiestas que se celebraba para el 15 de octubre era la fiesta de las luces. La fiesta de las luces era parte de la destacada de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, en el judaísmo del segundo templo. Esta fiesta, conocida por su simbolismo de luz, tenía lugar en el patio de las mujeres del templo en Jerusalén, y era un evento espectacular, lleno de alegría y significación espiritual. Dicha fiesta se realizaba aproximadamente en el mes de octubre, iniciando el invierno, y consistía en esto: en el patio de las mujeres, cerca del patio, estaba el pináculo principal del templo. Entonces los sacerdotes cogían todas las túnicas que habían utilizado todo el año y las entregaban, para que las mujeres cogieran todas esas túnicas ya muy trabajadas, muy desorganizadas, ya muy usadas, y las colocaban en 4 grandes poncheras de bronce y les echaban aceite, y eso se colocaba en lo más alto del templo y le prendían fuego en los 4 puntos cardinales. Siempre que usted lea en el libro sagrado, Antiguo o Nuevo Testamento, el número 4 significa cómo Dios quiere impactar los 4 puntos cardinales, es decir, a todo ser humano. Ese es el simbolismo del 4. Entonces cuenta la historia y la tradición hebrea que en esa época no había energía, en esa época todo era luz, aceite, mechitas, ese tipo de cosas. Dice que esas 4 antorchas alumbraban todo Jerusalén, y a eso súmele todas las llamitas de las fogatas de los pastores. Y es en ese momento que se escucha
el llanto de un... Bueno, eso sonó como un cordero. Realmente Cristo era un cordero. Era un cordero. Nace Jesús en Belén. Y conocemos la historia. Nace el Mesías entre nosotros tal cual fue profetizado por el Antiguo, el Nuevo y la tradición hebrea, hermanos. El Salvador, Emmanuel entre nosotros. Algo extraordinario para la gloria del Señor. Y vamos a ver lo trascendental que es esto en nuestra teología. Muy trascendental. Otra forma de reforzar esto es que, escúchenme bien, por parte de María, Jesús era heredero de los levitas. Jesús tenía derecho a ser sumo levita. Por parte del linaje de María, sumo levita, el levita supremo por encima de todos, el sumo sacerdote. Y por parte de José, el padre que le adopta, ¿sí? Jesús tiene derecho al trono de David. Eso es una cosa de locos. Entonces aten cabos para que miren la carga teológica, la carga de la significación de ese evento tan impresionante. Y rápidamente, no me voy a demorar porque no es el énfasis, pero cuando José y María, porque en nuestra época moderna se dice que los dos quedan en embarazo, y eso suena muy bonito cuando un varón dice estoy en embarazo, y empiezan los muchachos, no, es que mi esposa está en embarazo. Entonces los dos estamos en embarazo. ¿Cómo me vieron? Y voy a tomar tinto. Hablando de eso, se me pasó saludar a los amigos y amigas que van a sintonizar de forma diferida esta disertación. Esperamos que para ustedes como para los presentes sea de mucha bendición y se multiplique, y compartamos con mucha alegría esta palabra para todos los que necesitan escucharla. Amén. Cuando José y María aceptan a Cristo en el vientre de su hogar, renuncian a 4 cosas. Renuncian a prácticamente su hogar, a su relación de pareja. Porque si José le dice a María, no, vos a mí no me vas a cuentear con eso de que un ángel vino pues y quedaste en embarazo. No, mientras yo construía la casa, esas sí son mentiras. Ellos estaban dispuestos a perder su hogar por tener a Cristo entre ellos. Número 2, José estaba dispuesto a perder el amor, el respeto y el apoyo de sus suegros, y María de sus papás, porque en esa época, ahora no es problema, o sea, ahora es muy normal que se quede en embarazo antes de las justas ceremonias de compromiso, pero en esa época complicadísimo. Estamos en embarazo, papi y mami, ¿sí? También los padres con sus apellidos de abolengue hubieran perfectamente sacudido y haber hecho daño para la relación de pareja. También renunciaron a su reputación de las personas que le rodeaban, el qué dirán. Ustedes saben que no hay cuadra que no falte 3, 4 cámaras antiguas, ¿sí? 3, 4 viejitos mirando por ahí, observando todo y tomando nota. Ellos renunciaron a todo eso. Y por último, renunciaron a su propia vida. Si José decía que ese muchachito no era de él, mataban a María apedreada. Ojo, porque les estoy dando herramientas de evangelización. He aquí la sierva y el siervo del Señor, hágase en nosotros según su palabra. Muy bien, pasemos entonces a nuestro segundo punto argumentativo. Entonces, si lo que acabamos de afirmar es tan apoteósico, extraordinario, inmarcesible, ¿por qué tenemos tantas dificultades para celebrarlo? ¿Qué fue lo que sucedió? La Navidad bíblica saboteada. Rápidamente, todo comienza en el 312 después de Cristo. ¿Por qué? Los primeros 200 años larguitos, el cristianismo se empezó a desarrollar hermoso como lo conocemos nosotros, un cristianismo. Jesús no vino a enseñar religión, porque cambiar de religión es como cambiar un muerto de un cementerio a otro. El que lo entendió, lo entendió. No, Jesucristo vino a enseñar un estilo de vida. De ahí que somos llamados cristianos.
Y los primeros 200 siglos, eso fue una belleza. ¿Cómo sería que ya todo el imperio romano había sido evangelizado? Esos 12 más los 70 más los 120 impactaron todo el imperio romano. Parte de Britania, parte de Inglaterra, el norte de Europa, el norte, el sur abajo de Europa, Italia, el norte de África, parte de Asia, España, todo fue evangelizado por la primera iglesia primitiva. Y eran perseguidos, hermanos, muriendo de una forma impresionante, hasta que un día el emperador Constantino, que tenía influencia cristiana por parte de la mamá, tuvo un sueño. Iba a ir a la guerra y tuvo un sueño, y en el sueño aparecía una cruz con una D en la parte superior, y le dice: por este signo vencerás. Y se levantó Constantino así como cuando uno se levanta así todo aturdido, y hizo colocar ese símbolo en los escudos de sus soldados romanos y en banderas, y salió a la guerra, hombre, y gana. Cuando ese hombre gana en el 300, estoy citando historia, usted puede confirmar esto con la inteligencia artificial, con Google, o si en su casa hay enciclopedia, hágale. Yo no tuve un sueño ni nada, esto es historia. Inmediatamente Constantino dice: no volveremos a perseguir la iglesia cristiana. Desde ahora en adelante será la religión oficial del imperio romano. Uno no sabe si alegrarse con lo que se viene o qué pensar, pero es increíble que un imperio pagano, politeísta, con grandes catedrales para adorar la diosa Diana, el dios Sol y todas estas deidades, se acuestan, por decir algún domingo, paganos, y el lunes sale el decreto real del emperador diciendo: todos somos cristianos. Así como quien suena. No hubo doctrina, no hubo evangelización, no hubo discipulado, no hubo orientación. Y ahí es cuando Constantino se reúne con su gente y dice: ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos si el 25 de diciembre adoramos el dios Sol? No, sencillo, digamos que ahí nació Jesús. Digamos que ahí nació Jesús, y comenzamos a guardar esa tradición de que Jesús nació de 24 a 25 hasta el día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer si adoramos la diosa Diana, Diana de los Efesios? No, sencillo, digamos que ahí está María. Dejemos de adorar a la diosa Diana y empecemos a adorar a María. Entre el 312 y el año 600, en esos 300 años, se desarrolló todo el imperio romano católico. Tomen nota, porque para algunos esto es nuevo, están escuchando algo nuevo. ¿Por qué suena tan nuevo? Suena tan nuevo porque la influencia española de 1517 con el descubrimiento, 1512 para nosotros, cuando nos trae la Iglesia Católica, la evangelización, en la educación de los pueblos hispanoparlantes nos empiezan a enseñar la historia desde la Edad Media, tanto en primaria como en secundaria como en universidad. En la Edad Media, claro, en la Edad Media ya todo se dio, ya todo sucedió y nadie pregunta nada. Yo fui evangelizado a los 15 años de edad, bueno, realmente evangelizado desde los 6, 7 añitos de edad, pero me bautizo a los 15 años de edad cuando llega a mis manos un libro de historia cristiana universal. Y yo me doy cuenta que, ¿por qué no nos enseñan los primeros 1000 años de era cristiana y nos dicen que ya todo es católico en el año 1000 después de Cristo, Edad Media? Inmediatamente entendí que siempre nos han enseñado un error con honestidad. Y uno de los mejores argumentos para evangelizar es la historia. Me bautizo a los 15 años de edad y fue como si me hubieran colocado dinamita de Navidad, sí, pólvora, y hasta el sol de hoy 40 años sirviéndole a Dios. Jesucristo fundó un estilo de vida denominado cristianismo, que funcionó muy bien los primeros 300 años de la era cristiana, hasta que el emperador romano Constantino dejó de perseguirlos y los convirtió de un día para otro en la religión oficial del imperio romano. Y ya para el año 600 después de Cristo tenemos que hablar de una iglesia católica donde el primer papa es del año 600, un tal Hildebrando. El primer papa es un hombre llamado Hildebrando del año 600 después de Cristo, no Pedro.
No, Pedro. Ahora vamos a ver si el tiempo nos da para explicar esto. Entonces ese es el primer escollo que tenemos que cuidar y salir y tener cuidado, es ese. Segunda situación: guerras entre las Irlandas, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Pero antes debo decir esto: todo funcionaba católico desde el 312 hasta 1517, hasta que un monje agustino de la orden de los agustinos lee en la palabra de Dios un versículo que dice así: mas el justo por las indulgencias vivirá. Amén. Voy a repetirlo. ¿Cómo dice el texto? Mas el justo por las indulgencias católicas vivirá. Volvieron a decir amén. Ojo, pues tercera oportunidad. Mas el justo por las indulgencias católicas vivirá. Lo que él leyó fue: mas el justo por la pistis en griego, por la doctrina cristiana vivirá. Cuando Martín Lutero leyó eso, eso fue como si chispas hubieran salido de la Biblia, y dijo: entonces no son indulgencias, entonces no son misas, entonces no es autoridad papal. Y Martín Lutero escribe sus tesis contra la Iglesia Católica y produce lo que hoy conocemos, la Reforma Protestante de Martín Lutero. Y pega en la puerta de Gutenberg, en la universidad, en la capilla de Wittenberg, clava las 95 tesis. Y comienza toda una reforma protestante en toda Europa, donde de los únicos países que no recibe la reforma protestante por los reyes católicos es España, mientras el resto de Europa sí recibe toda la reforma protestante, incluyendo los ingleses, la Gran Bretaña, menos Irlanda del Sur. Irlanda del Sur se queda católica igual que España. Tomen nota de eso, por favor. Las tensiones entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur entre 1639 y 1653 no se dejaron esperar. Comenzaron, escúcheme bien, los evangélicos protestantes de Irlanda del Norte a tener guerras civiles contra Irlanda del Sur, con muertos, con guerras civiles, una cosa impresionante, porque unos eran protestantes y otros católicos. Un conflicto político, social y nacionalista con trasfondo religioso se desarrolló principalmente en Irlanda del Norte, mayormente protestante, contra Irlanda del Sur, mayormente católicos. Desde finales de la década de 1960 se dio esto. No sé cuántos de los que recuerdan, los que ven noticias, de un grupo denominado IRA del siglo pasado. IRA, el grupo IRA era un grupo de guerrilla. No recuerdo bien si era producido por Irlanda del Norte o Irlanda del Sur, y se comportaba como una guerrilla, y hay gente que murió, 30 años de conflicto, y eso fue apenas el siglo pasado. ¿Por qué nos están hablando de algo que uno dice: oh my God, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde salió? Sale de donde uno escucha noticias, lee prensa, porque uno de nuestros grandes errores como evangélicos protestantes es que creemos que ya nosotros vivimos en el cielo y venimos a comer a la tierra. No vemos noticias, no leemos prensa, no investigamos, no conocemos el contexto en el que vivimos. Claro, porque como ya nos creemos, ¿sí?, nación santa, real sacerdocio, ¿sí? Uno levita. El evangélico no camina, levita. No, señor. Pablo dice que usted y yo tenemos que seguir con los pies aquí sobre la tierra. Y si no conocemos la historia, sus errores y sus circunstancias, ya conocen el resto de la letanía. Resulta y acontece, ojo con esos nombres, por eso necesito que le manden esto, Josué, a las personas. Alexander Hislop, un misionero protestante escocés, escuche lo que hizo para ofender a los católicos de Irlanda del Sur. Afirmó que la gran ramera de Apocalipsis era la Iglesia Católica, para ofender a los de Irlanda del Sur. No se les olvide ese nombre, ¿sí? Alexander Hislop, para ofender a los de Irlanda del Sur, a los católicos.
El problema es que hasta el día de hoy, protestante que se respete cree esa mentira. Rápidamente, una de las cosas que dice la gran ramera de Apocalipsis es que ella blasfema. Que ella blasfema. Y si de alguna cosa se cuida la Iglesia Católica es de blasfemar. Yo he escuchado evangélicos más fácil haciendo chistes de baja calidad sobre la Trinidad que a católicos. Voy a tomar agua. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen grupos de católicos unitarios? Me voy a bajar. No, pero todavía no. ¿Cuántos conocen que de la Iglesia Católica salgan unitarios? Y esa es una forma de blasfemar contra la Trinidad. Y la Iglesia Evangélica se da el lujo de tener una de las organizaciones más grandes a nivel mundial, son unitarios. Ahí les dejo ese trompo en la uña. Alexander Hislop, que porque el Papa tiene capa roja y que porque la gran ramera tiene capa roja. No. Y la gran ramera de Apocalipsis se revuelca con todos los reyes del mundo. Eso no sucede con la Iglesia Católica. Nosotros creemos que la Iglesia Católica tiene mucho poder porque tenemos tradición católica, pero el impacto de la Iglesia Católica es mínimo y se lo voy a demostrar un poquito más adelante. ¿Sabe quién es la gran ramera, preciosa iglesia? Y se los digo con mucha respeto y mucha autoridad. Lo que yo digo aquí lo tengo que decir con mucha convicción, porque donde yo les enseño a ustedes un error o una herejía, adivinen a quién le suben la candela en el infierno para cocinarlo por la eternidad. A este pechito. La gran ramera es una mezcla de nuevo orden mundial, inteligencia artificial. Ojo con eso. Nuevo orden mundial, inteligencia artificial y todo lo relacionado con el internet mezclado con la nueva era. Nueva era, inteligencia artificial y nuevo orden mundial conforman la bestia que nosotros estamos conociendo hoy. Satanás siempre ha querido igualarse o compararse con la divina providencia. La serpiente antigua es el Padre, el profeta falso es el Hijo y la bestia, sí, es el Espíritu Santo que se mete, que tiene la forma de meterse en todas partes como si fuera un Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es uno de sus grandes instrumentos? El celular. ¿Por qué Satanás puede estar en todas partes de alguna manera como si fuera un espíritu? Nueva inteligencia artificial, estos mecanismos. Por eso esto hay que saberlo manejar. Esto hay que convierta su celular al evangelio. Conviértalo, bautícelo. Téngalo, no hay problema, téngalo, pero que hable Biblia. Esos son otros temas para compartir más adelante. Entonces el señor Alexander Hislop dijo eso, y créame, iglesia, error, gran error. Y un misionero de California, Babilonia Misterio Religioso. Algunos de ustedes posiblemente tienen este precioso libro en sus bibliotecas. Es un libro escrito por el misionero de California, Ralph Woodrow, de 1976, basado en los comentarios del escocés. Este libro llegó a ser muy leído entre el habla española, un bestseller, ¿sí? Produciendo gran odio entre los protestantes contra la Iglesia Católica en los países de Centro y Suramérica, haciendo que muchas tradiciones bíblicas, conceptos y teologías protestantes quedaran en manos de los católicos. Es decir, nosotros heredamos un odio irlandés que no tenía que ver nada con nosotros a través de los misioneros, que los amamos mucho, pero nos enseñaron errores con honestidad. Y uno de ellos fue ese.
hablar mal de la Virgen María, odiar la Virgen María, odiar la Navidad, odiar nuestro contexto religioso que se llama catolicismo. ¿Usted se imagina donde en 1512 nos hubieran descubierto hindúes? Por aquí pasa una cucaracha y hay que dejarla, porque es una abuelita que puede estar ahí reencarnada. En la India las vacas están más bien alimentadas que los niños, porque creen en la reencarnación. Oiga cómo goza por allá. ¿Qué tal que nos hubieran descubierto, evangelizado hindúes, budistas, islamistas? ¿Usted se imagina a nosotros islámicos? No me lo quiero imaginar. Tendríamos mucha gente dispuesta a morir, a sacrificarse como si fueran, sí, kamikazes. Porque como el Islam dice que todo el que se sacrifique por el Islam le espera un harén de mujeres por la eternidad. Pero lo que yo no entiendo es que no le dicen lo mismo a las mujeres y también se sacrifican. El que lo entendió, lo entendió. Nos enseñaron a odiar nuestros antepasados. ¿Qué hizo mal hecho la Virgen María para que la odiemos? Hablando bíblicamente. Ojo, la Iglesia Católica nace de la Iglesia Evangélica, nos guste o no. Tengo una tesis en el último libro que estoy escribiendo sobre historia evangélica colombiana, 200 años, que se llama, primero tenemos que Pablo dice, del judaísmo, del hebreísmo, fue injerto ¿quién? El cristianismo. Pablo se lo dice a los Gálatas, fuimos injertos, y por eso la savia que nutre, ¿sí? La planta principal nutre a la iglesia de Cristo. Pero de ese brazo que se llama iglesia de Cristo nació otro bracito pequeño que se llama reinjerto, que sí es posible. Y la Iglesia Católica nace de la cristiana. ¿Hemos aprovechado eso? Pablo aprovechó que el cristianismo nació del judaísmo para evangelizar a los judíos. Pablo no se puso a pelear con ellos, a agarrarse, porque es que, hermanos, el problema es que de ese odio que nos enseñaron, de ahí nació la chusma. Y hay personas que han muerto por causa de la religión. Pregúntele si usted todavía tiene sus abuelos vivos o bisabuelos que les hablen de la violencia. Los liberales tuvieron tendencia a ser protestantes y los conservadores católicos, y esperaban que bajara el liberal del culto y lo cogían esos conservadores a machete y quedaba bien picado, picadito, pulidito. Entonces cuando eso lo escuchaban los liberales, se iban y cogían a piedra los bustos, las imágenes católicas, y le prendían candela a las iglesias católicas. Entonces el sacerdote decía: nos quemaron una iglesia, nosotros vamos a ir a quemar 10 evangélicas. La violencia en Colombia no nació con la guerrilla. La violencia en Colombia de guerrilla tiene 70 añitos, ¿sí? Mi papá prestó servicio militar con don Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Mi papá nos hablaba de eso, y estuvieron en Corea del Sur. La violencia en Colombia comenzó con la religión y tiene por ahí 150 años de antigüedad. ¿Por qué? Porque a este señor, sí, le dio por decir que la Iglesia Católica era la gran ramera. Y no solo lo hizo este señor, sí, sino que también lo hizo el californiano, nuestro Ralph Woodrow. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que se pareciera a la Iglesia Católica, nosotros los evangélicos le dimos la espalda y le entregamos la fiesta de la Navidad, y ellos, hondo sorondo, sin ningún problema, echaron mano de la Navidad y la han celebrado. Nosotros le dimos la espalda. Y yo pregunto, ¿acaso es que la Navidad la inventó la Iglesia Católica? ¿No acabo de demostrarles bíblicamente que la natividad, el advenimiento, el nacimiento de Cristo es teología, es profecía bíblica? Esa celebración es nuestra. Es nuestra. ¿Cuánto se alegra? Ahora sí aplauda.
le entregamos la celebración de la Navidad y generamos gran tensión entre las partes para poder ser evangelizados. Más tarde Ralph se retractó y escribió un libro titulado The Babylon Connection. ¿Será que Babilonia sí tiene conexión con la Iglesia Católica? Y en su libro dijo que ya se retractaba, y lo sacó en el 2004, pero nunca fue traducido al español. Eso es como tener la mamá, pero en el cementerio. Se retractó, hermanos, pero nunca volvió a escribir un libro en español para decir me equivoqué. Porque esos dos señores, el irlandés, el escocés y el californiano, le van a tener que dar cuentas a Dios por la herejía que escribieron, predicaron y enseñaron. Porque los muertos en este mundo hispanoparlante no fueron ni 2 ni 3, fueron muchos. Entonces, 2.4, consecuencias de dicho saboteo. Miremos ahí en sus pantallas, a su mano derecha, lo siguiente. Por ejemplo, una Navidad religiosa como la que la Iglesia Católica nos plantea y enseña a sus feligreses. Por ejemplo, en España los Reyes Magos tienen más fama y guardan más la fiesta de los Reyes Magos que el nacimiento del niño. En España, católicos toda la vida. Allá se celebra duro. Allá no le trae a los niños el niño Jesús, sino los Reyes Magos. Religión, religión. Por eso estas variables sabotearon una fiesta tan pura, tan santa. Esto está muy bueno, pero el reloj sigue. Vamos bien. Legalismo, como la que vivimos entre la iglesia protestante al rechazar celebrar la natividad de Cristo entre los seres humanos. Usted va caminando ahora en Navidad, así como cuando uno va caminando en Navidad por las cuadras, así, uno va caminando por las cuadras y uno ve las casas alumbradas y una en oscuro. Y uno dice, ¿será que de esa casa va a salir Harry Potter? Es la casa del testigo de Jehová. Es la casa del unitario. Es la casa del adventista. Es la casa del hereje. ¿Ustedes creen que eso era lo que quería Dios con la profecía del nacimiento de Jesús entre nosotros? Entonces, ¿para qué la bóveda celeste se abrió? Para derramar la gloria de su presencia. Entonces, ojo con eso. ¿Qué les parece el comercio? Como lo plantean los Estados Unidos de América, donde San Nicolás o Papá Noel es más conocido que el niño Jesús, Salvador del mundo. Explíqueme usted esa. Llegan los ingleses y traen el evangelio a Canadá y al norte y a Estados Unidos. Traen el evangelio completo, más de 500 años. Y hoy los norteamericanos protestantes celebran es a San Nicolás y no el nacimiento del niño Jesús. Usted le pregunta a un niño gringo quién es el niño Jesús y lo corchó, pero pregúntele por San Nicolás o Papá Noel y le dice toda una letanía. Los gringos convirtieron el nacimiento de Cristo en un saboteo comercial, y se los voy a demostrar otra vez. Desde el jueves pasado, ahorita el 28, todo cuarto jueves de noviembre, sí o sí, la cultura norteamericana en el país donde estén, celebran su fiesta de acción de gracias, comiendo pavo. La iglesia donde me congrego los viernes, y tratamos de hacer algo parecido, pero encuentre usted un pavo al otro día viernes. Nos tocó comer marranito, chanchito. Contextualizamos la fiesta. Pero ¿sabe qué pasa el viernes? Y me explicaron. Todo gringo tiene 4 días: jueves, viernes, sábado y domingo libre. Entonces esas fiestas comienzan el jueves con la acción de gracias, para que usted el viernes negro salga a comprar todo lo que más pueda, lo disfrute el sábado y lo pague el domingo.
comercio, comercio, comercio. Porque para ellos el 24 amanecer 25 es un día de fiesta pasajero. No les hace cosquillas teológicamente el nacimiento de Cristo. ¿Que nos sabotearon la Navidad? No la sabotearon los religiosos, los legalistas, los comerciantes. ¿Y qué les parece la parranda? Los ateos, ¿qué hicieron los ateos? Como lo plantea el mundo secular, donde solo hay pólvora, música, bebeta y comida. Tremendo. ¿Saben de dónde viene la tradición de matar un marrano a pellizcos, enjabonado, en diciembre? La tradición de comerse en un marranito en una cuadra. Cuando llegó Cristóbal Colón, llegó también con judíos que fueron expulsados el mismo año que se descubrió América. Fueron expulsados los judíos de España y muchos llegaron en los barcos. Entonces ellos para protegerse se cambiaron los apellidos, por eso los apellidos de ciudades, de plantas, apellidos todos chistosos. El judío que no come marrano, para congraciarse con la cuadra y lo protegieran, regalaba el marrano para toda la cuadra. Y se cambiaba el nombre por Flores, Madrid, sí, los nombres de muchos pueblos antioqueños. Entonces la gente decía: uy, pero qué vecino más buena gente, ve, nos dio marrano para todos. Como muchos judíos no creen en que Cristo ya vino por nosotros, ellos le sumaron a la parranda. De ahí viene comer marrano en Navidad. Y era para que la cuadra protegiera a ese judío y no le pasara nada. Pero ¿qué dice la promesa bíblica? ¿Qué dice la promesa bíblica? Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, o los misterios del reino de los cielos, para que los administres. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Básicamente lo que está diciendo Jesús es lo siguiente: primazo, te necesito aquí de modelo. Ven para acá. Seguimos en cuadrante, ¿cierto? Venga para acá, siervo. No, bueno. Supongamos que David es Pedro y yo soy Jesús. Mire la conversación, no se fijen en los modelos, concéntrese en lo que... Pedro, a ti te dicen piedrita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro lo entendió. La Iglesia Católica lo manipuló en el año 600 después de Cristo. Pedrito, a ti te dicen piedrita, yo te puse a ti piedrita, pero yo soy la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le quedó tan claro a Pedro que Pedro en sus epístolas escribe que ¿quién es la cabeza del ángulo donde se construye todo el reino de los cielos? Jesucristo. Y lo dijo Pedro. Gracias, siervo. Entonces es muy importante. Y cuando Jesús le dice eso a Pedro, le está diciendo: Pedro, tú y los discípulos, tú y las generaciones de cristianos van a quedar responsables de administrar los misterios, las doctrinas y las fiestas, para que la gente sepa que la iglesia nunca caerá ante el poder de las huestes de maldad del Hades. ¿Estamos haciendo bien la tarea? Vamos a terminar. Último punto. Y aquí sí, prepárate, Josué. Recuperando el verdadero significado de la Navidad. Mi actitud personal. Decisiones determinan destinos. O sea, yo ya cumplí delante del Señor y ya les entrego a ustedes este misterio hermoso de la Navidad. ¿Qué voy a hacer con esta información? ¿La voy a meter debajo del colchón? ¿Me voy a hacer el de las orejas chiquitas y voy a decir: ah, sí, yo escuché, pero estoy muy cómodo así, yo no voy a celebrar nada? ¿O realmente vamos a cambiar nuestra teología en esa área? Debemos
desaprender para poder aprender. Nos enseñaron un error con honestidad en estas 5 generaciones de protestantismo en Colombia. ¿Qué pasará en las próximas 2 generaciones con nuestros hijos, nietos y bisnietos si no conocen la historia completa de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo? Sí, aquí le están dando clase a los niños y niñas que van a llegar al 2065 y al 2105. Muchos de nosotros no estaremos, pero ellos sí. ¿Qué actitud vamos a tomar? Miren, cuando Israel estaba cautivo en Babilonia y lograron Nehemías y Esdras ir a recuperar a Jerusalén, pasaron más o menos 141 años. Esos son 3 generaciones y media para recuperar a Jerusalén. Y cuando Nehemías empezó a leer la ley de Dios, mire lo que dice el relato en Nehemías 8, 9, 12. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. Ustedes en este momento están escuchando una palabra relativamente nueva para nuestros oídos, pero no nueva históricamente. No están llorando, pero nos están entregando algo nuevo para administrar. También les dijo: id, comed de la grosura. O sea, no se entristezcan, no lloren más al oír la palabra de la ley. También les dijo: id y comed de la grosura, bebed vino dulce y haced natilla y buñuelos, y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza, y Navidad es fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo: callad, porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a mandar porciones, y en otras versiones dice: y a dar regalos. ¿Sabe cómo se llama eso? Navidad. ¿Quién dijo que los evangélicos teníamos que ser tristes, lacónicos, bajos de calidad? No, ¿quién dijo? Si administramos el glorioso evangelio de Jesucristo, que es gozo y paz. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber vino dulce, cuidado, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado sobre la Navidad. De alguna manera, una prédica de estas tiene la antigüedad desde el 312 de Constantino hasta ahora, porque pocos pastores nos atrevemos a invitar a otro pastor. ¿Se acuerdan que hace 8 días me cogió el pastor y me comprometió? Yo lo hago, y yo ya sabía del compromiso que tenía en Barbosa. Yo vengo desde Barbosa y regreso ahora, pero predicar de este tema y sacar a la iglesia de errores es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, querida iglesia. Cuando el texto sagrado nos saca de nuestras ignorancias, debe ser un motivo de mucha alegría y festejos de santidad. Rápidamente, aprovechando la alegría de la Navidad en familia. Ojo pues, aprovechando la alegría de la Navidad en familia. Voy a aprovechar este micrófono inalámbrico. ¿Qué tal un arbolito de Navidad con los nombres de los 9 frutos del Espíritu Santo? ¿Qué les parece? ¿O vamos a seguir idolatrando las palabras de estos misioneros? Ay, no, es que el arbolito es de Satanás. Pues será el suyo, el mío es del fruto del Espíritu Santo. Dele la gloria a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tú te imaginas enseñándole eso a los nietos? Sentando a los nietos en las piernas y hablándoles de las 9 características del fruto del Espíritu Santo en Navidad. ¿Te gustaría hacerlo? Yo veré. O una corona de Navidad roja bien hermosa en la puerta de tu casa, con el versículo de Juan 3:16 en la mitad.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. Hola, prima. Cometemos un pecado si hacemos eso. Si cogemos un versículo de la Biblia y lo decoramos en Navidad y lo ponemos en la puerta de la entrada, puede ser ese o tu versículo favorito. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. ¿Acaso el principio no dice que escribamos la palabra de Dios en las puertas de nuestra casa? Entonces aprovechemos la Navidad para saturar nuestra casa de textos bíblicos. Sigamos. Un pesebre como lección objetiva con estudios bíblicos y al final los niños y niñas reciben a Cristo en su corazón. ¿Qué les parece? Pero pastor, es que el pesebre tiene figuras. Vea, hombre, un pesebre para un niño es un Lego. Un pesebre para un niño no idolatra un pesebre para un niño es un juego. ¿Acaso la casa que se construyó en el desierto no era una especie de pesebre donde los israelitas lo armaban y lo desarmaban cuando se movían de un lugar a otro? ¿Y cuánto les enseñó? No tengamos temor de enseñarle a los niños. Yo les digo, y aquí están mis tíos, buena parte de la fe de mi tía Elena, de su servidor que es otra generación, es porque nuestros abuelos nos celebraban la Navidad y nos hacían pesebre. No, para nosotros es más normal que un niño llore y en nuestra época nos metían una pupa a la boca y ya con eso quedábamos bien. No, hoy en día las personas, un niño llora y lo que le meten en las manos es un celular, y eso sí no es pecado. No queremos hacer un pesebre, pero tenemos a nuestros niños administrando un instrumento bestial. Voy a repetirlo. Nos da temor hacer un pesebre, pero le entregamos a un niño, del traído del niño Jesús, un celular, que es entregarle el mundo en las manos a un niño. ¿Están preparados nuestros hijos para ver el mundo en un celular? Sigamos. ¿Qué les parece una cena de fin de año en acción de gracias por las misericordias de Dios, donde el abuelo o la abuela, el papá o la mamá organizan una cena de acción de gracias y empiecen esos hijos, hijas, nueras, yernos, sobrinos, etcétera? Pero ¿qué le pasó a la abuelita evangélica? Nos invitó a una cena y nos dio los mejores regalos. Ay, la abuelita se fumó eso verde. ¿Qué pasó aquí? Y que la abuelita organice una cena bien hermosa y le tenga papel y lapicero a cada hijo, a cada nieto, y vamos a escribir lo que van a hacer ustedes. Si el 22, el 24, acción de gracias, y también el 29, acción de gracias. Esa fiesta del 29 la tienen que replicar en sus casas. Si no lo hacen, son una partida de religiosos. Las cosas que se hacen en el templo se replican en la casa. Las buenas. No vayan a reprender un demonio pues en la casa, porque ya eso es otro tema. Hermanos, miren, voy a decir esto con mucho respeto. El pastor la vez pasada se pasó un poquito y yo me voy a pasar un poquito. Con mucho respeto voy a decir esto. La fama de nosotros en Navidad es que los evangélicos no llegamos con regalo a la casa de nadie. Nos invitan los hermanos, los papás, aquellos que nos invitan a la cena y tal, y llegan así como cuando llega el evangélico así a la casa, así con una cantidad de gente. Para eso que andamos patico, patica y un poco de paticos, con las manos vacías. Y entonces dicen los otros hermanos: María, ¿quién los invitó? No traen nada, pero comen. María. Nuestro testimonio en Navidad es aberrante. ¿Cómo será el día
que cuando llegue la familia evangélica, pero lo digo con amor, créame, soy un evangélico de hace 50 años y un ministro de hace 40 años. Y yo viví una época cuando llegaba 24 y 31 donde los pastores me escondían en un templo que convertían en un monasterio, dizque para que no me contaminara. Y nunca evangelicé mi familia cuando era niño, porque me escondían literalmente en un convento. Y qué pena, pero los templos evangélicos no son conventos. Jesús dijo: yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cómo será el día que llegue? Me siento como una estrella de rock mirando esa cámara. Que llegue el evangélico a la casa en Navidad y los sobrinos nos esperen los tíos, porque traen los mejores regalos y traen la proteína y traen la comida y traen testimonio. ¿Sí ve que no aplauden? ¿Sí ve que no aplauden? ¡Oh, aplauda, aplauda! Denle la gloria a Dios. Pastor Pedro, he dicho una herejía. No. Preparémonos para esta Navidad, sáquela del estadio, haga que a esos sobrinos les dé una picada en el corazón. Pero tío, usted evangélico, usted me está dando este regalo. Sí, que los evangélicos trajeron la proteína, trajeron un cañón de cerdo, así todo marinado en ciruelas. Oiga, y el tío metió de contrabando 10 voladores y 4 globos, pero qué cosa tan elegante. ¿Qué le parece esto, Mauricio? Que vos que sos tan interesante, ¿cómo sería lanzar globos con versículos bíblicos? Unas tiras bien hermosas, que los que vean esos globos digan: pero no es pólvora, esa vaina no explota, sigámoslo, y ahí mismo sacan los espejos. Nosotros buscábamos los globos así con espejos para traer los globos, y eso funcionaba. No me pregunten cómo, porque esa vaina funcionaba. No le tire, y que cuando caiga el globo, unas tiras bien hermosas, eso se llama filacterías. Y que la gente encuentre versículos bíblicos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y la dirección de la iglesia. Iniciativa. No sigamos permitiendo que el diablo nos siga dañando la Navidad, que es tuya, que es mía, que es bíblica. Ya hablamos personal y a nivel familiar. A veces se me viene a la mente un buñuelo evangélico. ¿Cómo es un buñuelo evangélico? Pillas pues. Un buñuelo evangélico es que usted lo hace bien lindo y se consigue unos palillos elegantes, de esos que uno colecciona, y en el banderín el versículo bíblico. Eso nos quita mucho. Y que uno vaya donde el vecino, que uno vaya donde la vecina: vecino, ¿qué es esto? Buñuelos evangélicos. Y la natilla bien hermosa, bien presentada, hermanos. Y yo pudiera volver a hacer el recorrido y decirles qué otras ideas se les vienen. Seguro que hay más ideas. Yo tengo una novena bíblica, puras citas bíblicas, historietas bíblicas, y en el último día los niños reciben a Cristo en su corazón. Se la voy a mandar al pastor Pedro. ¿Le hacemos daño a alguien con eso? Mi fe fue fundamentada al comienzo con lo que aprendí de mis abuelos, de mis tíos, porque la iglesia católica en su época, esto está tan delicado que hasta la misma iglesia católica se le está saliendo esto de las manos. Ya no hay Navidad bíblica, ni entre católicos. Entonces llegó la hora de que nosotros los cristianos, venga para acá, que le vamos a echar mano a una tradición que es nuestra. Y así sucesivamente, recuperando el testimonio creativo de Emanuel, ahora desde la iglesia. Primero personal, hubiéramos podido hablar personalmente el regalo de un novio a una novia,
entre cónyuges, pero el tiempo no nos da. Recuperando el testimonio creativo de Manuel de la iglesia. Escuchen esto, preciosa iglesia. En todo el mundo hay 193 países. Estos son los únicos 5 que no celebran la Navidad. Oiga bien, es la única fiesta en el mundo que más se celebra. Solo hay 5 países que no la celebran, la Navidad. Y son Arabia Saudita, Afganistán, Corea del Norte, Somalia y Tayikistán. Qué oportunidad tan especial la que hemos tenido para testificar y evangelizar a nuestro prójimo con la Navidad de Cristo, Emmanuel, con obras de teatro, conciertos, campañas sociales, alumbrando nuestros templos y mucho más que santifique el nombre de Dios. Usted se imagina un concurso organizado desde Amén, Asociación de Ministros Evangélicos de Medellín. Le vamos a dar un premio, primer premio, segundo premio y tercer premio a las iglesias evangélicas mejor alumbradas. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es la luz del mundo. Ayer se celebró la Alborada. ¿Usted sabe de dónde viene esa fiesta? No la institucionalizó un narcotraficante, Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué se celebra solo en Medellín? Porque en su momento él le decía a su gente: quememos pólvora para dar inicio a la Navidad. Y eso fue absorbiéndose y ahora es parte de la cultura antioqueña. ¿Vos te imaginas, Pedro, que los pastores nos hubiéramos reunido hace 30, 40 años y hubiéramos dicho: ¿por qué no tiramos pólvora cuando comience la Navidad? Y que hoy dijéramos que la alborada era una tradición que enseñó la iglesia evangélica. ¿Cómo les quedó el ojo? Estaba mirando la cámara. ¿Eso es posible? Yo pregunto, ¿qué tradiciones como pueblo evangélico hemos dejado, hemos marcado, hemos tatuado en la piel de nuestros semejantes? Concluyamos. Demos clic, mi pequeño saltamontes. El terror de las consolas. Josué. Profecía proclamada: lo que no se celebra no se recuerda, lo que no se recuerda se olvida, y lo que se olvida no se vive. Grave de toda gravedad. Lo que no se celebra no se recuerda, lo que no se recuerda se olvida, y lo que se olvida no se vive. Las 7 fiestas hebreas desde el Antiguo Testamento son la base de la sociedad israelita, y eso incluye los tabernáculos Sukkot, que es la Navidad de los judíos. ¿Cuáles son las fiestas que celebra la iglesia protestante para impactar sus familias y testificarle a todo el mundo? Yo fui uno de los pastores que comencé a hacer lo que se llama el altar del incienso, que es escribir una carta de acción de gracias por todo el 24 y las peticiones del 25, y los reto a que le saquen fotocopia. Y en un altar bien hermoso acá en el templo, esas cartas, las originales, se traen. Quédese con la copia para que empiece a chulear en el 2025 cómo Dios le va a responder. Eso se quema simbólicamente. A mí no me le vayan a meter esto brujería, ni magia blanca, ni tuturumaida. No. Porque los Salmos y Apocalipsis dice que las oraciones de los justos huelen a incienso. Dele la gloria a Dios. ¿Ustedes creen que el incienso es un invento de la nueva era? No, señor, es que Jerusalén, el templo, desde Israel, desde el desierto, ya olía a incienso. Uno va a Villanueva y uno entra a esas librerías católicas, hermanos. Hay por ahí unas gavetas por ahí con 30 tipos de inciensos de todo el mundo. Pero eso es una cosa, los olores de esos inciensos. Eso no es malo. Los niños necesitan lecciones objetivas. Papi, mami, ¿eso por qué huele tan rico? La Biblia dice que nuestras oraciones suben a la presencia de Dios como incienso, mi amor. Ya escribió su carta. Ya escribiste tu carta, mi amor. Le estamos enseñando a los niños. Profecía cumplida.
Sin nacimiento, ojo con esto, sin nacimiento no puede haber cruz. Sin cruz no puede haber resurrección. Y sin resurrección no hay cristianismo. Grave de toda gravedad esta tesis, hermanos. Es que miren, si no celebramos y testificamos del nacimiento de Cristo, corremos el peligro de terminar como las grandes religiones, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el confucianismo y el agnosticismo. Ninguno de sus profetas o dioses se les conoce la infancia. ¿Quién conoce la infancia de Buda? ¿Quién conoce la infancia de Mahoma? ¿Quién conoce la infancia y así sucesivamente de esas grandes religiones? Nadie. Esa gente apareció así como Mr. Bean, que cayó del cielo desnudo, ¡prum!, y fundó la religión. Fundaron las religiones paganas. La palabra de Dios es tan completa que sabía que había que comenzar con un rey que nació niño para poder morir. Sin nacimiento no hay cruz, sin cruz no hay muerte, sin muerte no hay resurrección. ¿Sabe por qué nos da tanta brega evangelizar un joven o un niño? Porque le presentamos un Cristo hombre ya adulto, y los muchachos de ahora dicen: ¿y de dónde salió ese cliente? ¿Cómo fue el paro ahí? Pues contame a ver. Que evangelizar a estos jóvenes de ahora es complicado. Nació de una, y empieza uno a narrar un nacimiento normal, milagroso. Entonces, ojo, porque o celebramos el nacimiento para poderse, pero es que nosotros somos muy chistosos, felices celebrando cómo lo clavaron en la cruz, y eso, la cruz por aquí, la cruz por allá. ¿Y por qué no nos podemos alegrar porque el niño nació? O en su casa, cuando han nacido los niños recién nacidos, ustedes se ponen tristes y tapan el tema. Eso mínimo se mata pollo. No se alegra cuando nacen los niños. Lo que nos hace singulares a estas grandes religiones es lo que sucedió en Belén de Efrata. Profecía testificada. Debemos cargar y vivir la Navidad bíblica de su verdadero significado bíblico cristiano. Si no conozco los errores que se cometieron en la historia, estaré condenado a seguir sufriendo sus consecuencias. ¿Qué será de las próximas generaciones 2065, 2105 de protestantes en Colombia? Estemos de pie, vamos a orar.